Hola a todos, vamos a empezar con la segunda parte que quedó de ayer, sobre el fútbol, sobre los mundiales. Y bueno, prepararse porque vaya a haber una historia de los mundiales muy diferente, porque vamos a ver la historia detrás del mundial, lo que pasa mientras que se juega el mundial. Ahora veréis. Por eso empezamos con esta imagen de Messi y de Maradona, y vamos a hablar mucho de Argentina. España, Argentina sobre todo. Hola Ángel, bienvenido. Hola Ariel. Hola Rosa María. Bienvenidos. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Que vamos a empezar con una noticia. Fijaos, en el canal secundario han borrado 2 vídeos, es decir, que si borran un tercero lo cierran. Entonces, sería muy posible, señores, que esta gente está mandando un aviso de que ya estoy hablando cosas que no convienen, y sería posible que cerraran también este canal que estamos usando ahora. Parece más que claro, porque fijaos que son 2 vídeos que no hablan de tema de medicina y ellos dicen que han sido por temas de desinformación médica, cuando no hablábamos de eso, hablábamos de política y de economía, ¿no? Pero bueno, señores, así es como funciona. Bienvenida Sonia, hola Alfredo, hola Luma, hola Cristian. Fijaos, os cuento cómo va el asunto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, me gustaría que tomarais en cuenta una cosa. ¿Os acordáis que las otras veces cuando entraban los troles y no podían, cerraban algún video de YouTube? Entonces, pues no sé si es YouTube o si son estos personajes que han denunciado, no sé, pero bueno, ya esto es un aviso, señores. Os lo digo porque, y fijaos, en Telegram no hemos perdido seguidores los últimos 2 días, pero fijaos lo curioso, para que veáis que las estadísticas estas no son fiables. Porque a pesar de que hemos subido 82% de gente mirando, sí, ya estoy en 2000 de gente mirando cada cosa que pongo en Telegram. Sin embargo, bajan los seguidores, es bien extraño, no coincide una cosa con la otra. Entonces aquí veis, han borrado estos 2 videos, el del fútbol de ayer y el de la Unión Europea. Entonces ya veis, señores, que estamos dando en el clavo. Fijaos cómo el de la Tierra plana no lo borran. ¿Veis? Esto es buenísimo, ¿eh? Hola Lady, hola Oscar, hola Ada. Entonces, fijaos, el de Tierra plana no lo borran. Borran el que habla de la Unión Europea, de las criptos, de la ONU. ¿Veis? Temas que a ellos, el fútbol, temas que para ellos son más... la Tierra plana da igual, ¿para qué lo van a borrar? Hace su función. Para ellos, ¿no? Entonces, para que veáis, el tema de la Tierra plana no está penado en YouTube. Entonces, para ellos no es ningún peligro. Pero cuando te pones a hablar de cosas serias, sí. Algo curiosísimo es que cuando puse esta mañana el aviso de que habían borrado el video y puse mis diferentes Facebook, Instagram y todo, YouTube no me permitía compartir a mí mismo mi propia entrada, perdón, Facebook, ¿veis? No me permitía el Facebook a mí mismo compartir. Para que veáis, solo de introducción, ¿no? Hola Sergi. Y bueno, sin entretenernos más, preparados, porque hoy va a ser otro de esos directos, diríamos, épico. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora vamos a hablar más de fútbol.
También vamos a hablar de otros temas, pero vamos a recordar lo que hablamos ayer. El fútbol es una nueva religión. Una religión que es mucho mejor que la religión anterior. ¿Por qué? Porque tú a Cristo no le puedes decir que salga en la tele a engañar a la gente. Pero un político sí puede salir con un futbolista al lado para engañar a la gente. Entonces, estos dioses de papel, que son falsos dioses, son muy convenientes para los políticos. No estábamos viendo la crisis de Argentina. Estaba yo leyendo que Argentina es uno de los países que peor está, y me lo dicen mis amigos, no necesito leerlo, tengo buenos amigos y me lo dicen, ¿no? La situación está gravísima. Pero recordad lo que veíamos ayer, en Argentina ya no está la iglesia católica, ahora está la iglesia maradoniana. Entonces, con la iglesia maradoniana, el único problema que hay es que no haya estampitas del Mundial. Después, si no hay para comer... Entonces vimos ayer cómo pues todo esto del fútbol, y es lo que os voy a demostrar hoy, es una distracción. Es simplemente un entretenimiento, una distracción para meterse dinero, mientras que la gente pues está entretenida mirando para el otro lado, ¿no? Lo gracioso, que me río mucho, que me lo mandó un amigo, Ariel me lo mandó, un algoritmo matemático predijo qué país será campeón en Qatar. Y pues ahora resulta que, ¿os acordáis que os dije ayer? Digo, si la inflación de Argentina va a ser de 60%, probablemente otra vez ganarán el Mundial. Porque cada vez que un país entra en recesión, ahora lo veremos, cada vez que despluman a un país, les dan el Mundial a cambio. Y con eso entretienen a la gente para que no proteste. Ahora lo veremos. Aquí está, ¿veis? Lo que os dije en mi directo. El algoritmo asegura que será Argentina la selección que se alce con la victoria. Otra que os dije, es que es previsible, ahora lo veréis. Vimos que esta nueva religión lo que quiere hacer es sustituir simplemente a los dioses, es decir, sustituir a Dios, sustituir a Cristo, y entonces ellos tienen su propio Mesías. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque Dios te dice, no robarás, no mentirás, mientras que Messi estuvo hasta investigado por no pagar Hacienda, ¿sí? Pues no es lo mismo un Dios que dice que no robe, un Dios que dice que no esto, a dioses que pues hacen todo lo contrario. Y no es que yo esté de acuerdo con los impuestos, ni con Hacienda, pero me refiero que son personas que no tienen ética. La iglesia maradoniana, esperanzada en que Messi sea el nuevo Mesías para los fanáticos fieles de la iglesia maradoniana, su Dios, Diego Armando Maradona, ya ha realizado varios milagros, pero ahora confían en que logre uno de los más deseados por los hinchas argentinos, convertir a Lionel Messi en el nuevo Mesías de la selección nacional. Y además todos los argentinos piden, aunque no tengan casi para comer, que haya más estampitas del Mundial. Hola Nacho, bienvenido. Señores, esta ridiculez. Hola Sergi, muy bien. Pues lo ves después. Hola Amparo, hola Noé, hola Lady, hola Catabay, y ya me voy, Hola Nacho y Cristian, ya me meto y ya no entro más en los comentarios. Entonces, los argentinos no están preocupados por la inflación, la destrucción del país, no. Es porque no hay estampitas del Mundial. Dudo yo que sea esto verdad, Pero lo que quería ver, que veáis aquí es Messi, el nuevo Mesías de la iglesia maradoniana. Maradona, el Dios que daba mal ejemplo a los jóvenes en Argentina. Su muerte elimina todo obstáculo a la leyenda. Diego Maradona, el hombre mitológico.
Os lo voy a explicar, esto es muy sencillo. Esto es sencillísimo. Yo sé que mucha gente se ofende, porque claro, a mucha gente le gusta mucho el fútbol, ¿no? Pero fijaos, esto es muy sencillo. Esto es darle el cambiazo, ¿sí? Antes los héroes eran gente que aportaban al país, ahora los héroes son los que entretienen al país mientras los despluman. Ahora os lo voy a demostrar, ¿eh? Fijaos esta noticia, la crisis perpetua de Argentina. Nos quedamos sin nada. La miseria de Argentina se hace patente. Y aquí veis abajo cómo Argentina pasó de ser un país muy próspero a un país pobre. Muy sencillo, señores. Cambiaron la iglesia, Dios, los valores morales, tradicionales, por el fútbol. Entonces, pues es normal. A ver, si tú tienes un país que en todos los problemas que hay están más preocupados de que no tienen estampitas de Messi que en el dinero de sus hijos o de su familia, pues entonces, ¿qué quiere? Pues un país que se hunde. Pero todo esto, señores, fue hecho a propósito. El fútbol, los deportes, es como España, ¿no? Todos celebran que sí, Nadal no para de ganar, pero España no pierde, no para de perder. Pero ganó Nadal. España no para de perder, pero qué bueno, ganamos el Mundial. Ese es todo el truco. Fijaos, aquí se ve muy bien en esta fotografía que yo mismo tomé. Atentos al puño, ¿no? Aquí tenéis dos noticias. El FMI y ganó la selección. Entonces, mientras que Argentina pierde, como país, gana la selección. Aquí lo veis de nuevo. Argentina pierde como país, gana la selección. Pero no es solo en Argentina. El fútbol, la olimpiada, el tenis, todo eso lo inventaron precisamente para eso. Ahora lo voy a demostrar. Lo del puño en alto, pues ya sabéis, ¿no? Lenin, los idiotas útiles. Lo que ahora os voy a demostrar os va a sorprender. El fútbol lo crearon los socialistas. Sí, señores, por eso el puño. ¿Recordáis que Lenin dijo, idiotas útiles, usaremos a los idiotas útiles en el frente de batalla, incitaremos el odio de clase, destruiremos su base moral, la familia y la religión, comerán las migajas que caerán de nuestras mesas, el Estado será Dios? Aquí veis, por ejemplo, a Lenin con el puño en alto y aquí veis a Maradona con el puño en alto, ¿veis? Como vimos ayer, que lo estamos viendo muy rápido porque nos vamos a ir a la parte del socialismo y del origen del fútbol y de los mundiales, los hinchas de River atacaron a los jugadores de Boca. 5 muertos en bendito fútbol, ¿veis? La nueva religión, ¿veis? Bendito. Las peleas barras bravas más fuertes del mundo. En lugar de defender a sus países, y aquí no me refiero a los argentinos, me refiero a todos, en lugar de defender sus países, su familia, sus trabajos, su futuro, ¿qué hacen? Enfrentarse entre ellos, cuando en realidad, señores, los partidos, la mayoría de las veces, ya se sabe quién va a ganar antes de comenzar. Pero todo esto tiene una explicación, veíamos ayer. Esto es una religión romana, grecorromana, digamos, de las Cibeles.
de Belona, Cibeles, estas diosas, ¿no? Entonces, esto se basa, lo de los partidos de fútbol, partidos políticos, primera división, segunda división. Recordar que clasificar también significa dividir por categoría. Entonces son las clasificaciones y las divisiones. Los partidos. Te divido, tú te peleas entre Madrid, Barcelona, Boca, River, y mientras yo te desplumo a los dos, a los de Boca y a los de River, o a los de el Madrid y el Barcelona. Cada día son más pobres, cada día sus familias son más pobres, cada día su país es más pobre, pero ellos no me acusan a mí, sino que se pelean entre ellos. Ese es todo el secreto. Además, infantilizan a la sociedad, ¿no? Hombre, yo cuando tenía 8 años o 10 años hice la estampita, pero la hice una vez porque digo, esto es un aburrimiento y me gasto el dinero. El poco dinero que me daba mi abuelo me lo voy a gastar en esta porquería, pues ya no hice más álbum de estampita, lo tiré a la basura y ya el dinero que me daba mi abuelo me compraba yo algo y me lo comía, ¿no? Pero hay algunos que tienen 50 y 60 y todavía siguen. Ahí se quedaron pillados en los 8 años. Entonces aquí veis una cosa, ¿no? Del fútbol, ¿no? El fútbol es la gran distracción, señores. El fútbol es, como explicábamos ayer, el fútbol es muy sencillo. Es como si yo quiero desplumar a un pueblo entero, ¿no? Y yo quiero que estén entretenidos mientras que le robamos en cada casa todas las cosas más importantes, ¿no? Entonces yo organizo un partido con prórroga y penalti y meto a todo el pueblo ahí. Y ahí se meten, vamos a poner que sea un pueblo muy pequeñito, una aldeíta. Y ahí se meten los 200 del pueblo. Y yo me meto en las 40 casas del pueblo, me llevo todo el dinero, las joyas, todo lo que tengan, las herramientas, lo otro, vacío el pueblo y me voy en un camión. Cuando termine el partido no tienen nada, son todos pobres, pero ganaron. Y se pasean con la copa por el pueblo. Lo que llaman una victoria pírrica. Ahora os voy a demostrar que esto que digo no es mentira. Es cierto. Un ejemplo, las Malvinas, ¿os acordáis? 1982. Estaban en medio de la angustia por las Malvinas. ¿Pero de qué estaban preocupados los argentinos? Del futuro de su país, porque gran parte de la ruina que hay ahora mismo en España y Argentina, ahora lo veremos, comenzó en 1982. ¿Y dónde estaban los españoles y los argentinos? Porque recordad, en 1982 fue cuando empezó la ruina actual de España, que mirad dónde está ya. Es una ruina igual que la de Argentina o peor. ¿Y cuándo empezó? También ese año, 1982. ¿Para qué sirvió el Mundial? Fue una distracción en el que aprovecharon los ingleses para tomar más control de Argentina y que aprovecharon también para en España destruir, meter la democracia, que fue como un caballo de Troya para destruir España. Partidos, ¿eh? Los partieron. Ayer hablábamos de que son fanáticos. Los fanáticos eran, aparte de su significado, que todos conocéis, los fanáticos eran los guardianes del tiempo de quién? De los sacerdotes de Belona y Cibeles y otras diosas griegas, el panteón griego. Entonces, Belona, de ahí viene Bel o Luzbel. ¿Veis? Que es luz bella, Lucifer, el ángel caído, ¿no? Entonces, las religiones estas violentas del fútbol tienen un origen mitológico, aunque ya sabéis que entran los troles a decir, y vas a hablar de la Edad Media como si eso tuviera algo que ver. Claro que tiene que ver. Las cosas no nacen de la nada, las cosas vienen del pasado, de la historia. Por eso decía Cicerón, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces aquí veis Gul, Gol, Golem, Gojim.
esclavo poseído por la voluntad de su amo. De esta palabra nacía, como vimos ayer, Gollum, que está engañado por ¿quién? Por el anillo. ¿Habéis visto que el símbolo del Mundial de este año de Qatar es un anillo retorcido? Ahora lo veremos. Nada es casualidad, señores. Claro que esto nos gusta, ¿no? Imaginaos. Yo, por ejemplo, ustedes visteis, cuando hemos empezado a tratar estos temas, ¿qué pasa? Pues han entrado troles, lo visteis el otro día, aquí está el anillo, ¿veis? El anillo retorcido. Pues sí, funciona, señores. Fijaos, cuando entran los troles, como el otro día, a insultar, después en grupo van a denunciar los videos para que cierren los canales. Estos eran, ¿os acordáis? Terraplanistas. Pues sí, se nota. ¿Por qué? Si yo no les contesto, mucha gente se va, yo me doy cuenta, ¿no? Si ellos ponen los mensajes, los insultos, lo otro, mucha gente se incomoda y se va. Pero si me concentro en contestarle o bueno, en borrar los mensajes, entonces no puedo hacer bien el directo, ¿no? Podría quitar los comentarios, pero no quiero porque prefiero saludar a vosotros. Entonces lo que vamos a hacer, os lo decía ayer, es voy a ponerme cada día, si entran troles, no les vamos a hacer caso y yo en la noche, en un ratito, los voy borrando, los voy bloqueando, ¿eh? Entonces esa es la solución que he encontrado. Pero sí se salen con la suya, señores, porque bajan mucho las visitas, bajan las donaciones. No, por ejemplo, hoy veis que nadie me ha donado, no he vendido libros, porque sí funciona. Será algo psicológico que la gente ve los comentarios esos negativos y ya no te donan y no compran. Curiosísimo, pero funciona. Entonces, seguimos adelante. Y dice, ¿no? Aquí veis. España en la Copa Mundial de 2010. Un ejemplo. Y ahora veremos los mundiales año por año. Pero vamos a empezar por la de 2010. Curiosamente, ¿qué pasó en 2010? 2009, estafa de Madoff, la peor estafa de la historia moderna después de las criptos, porque yo creo que las criptos ya han superado a la estafa de Madoff. Y gripe aviar, ¿os acordáis? Perdón, porcina. ¿Sí? La gripe A. Pero ¿qué pasó también en 2010? En 2010 fue un año terrible para España económicamente. Entonces este año el 21 hubo una caída parecida o peor. Entonces, ¿quiénes son los candidatos? ¿Qué dijo el algoritmo? Que los candidatos a ganar el Mundial son España, Argentina. Ustedes veis que el algoritmo dijo, los países que más mal están económicamente son los favoritos del Mundial. Italia, España, Argentina. Entonces, España, el 2010 fue uno de sus peores años. En recesión fue el único país que se quedó en recesión, pero no importa, porque estaban todos celebrando el Mundial. Aquí veis, España seguirá en recesión en 2010 y crecerá menos en 2011. ¿Veis? Muy fácil. Gana el Mundial, hay recesión. Os invito a hacer la prueba. Os lo demuestro. Ahora os voy a demostrar en parte para no estar 4 horas. Pero si ustedes queréis entrar con Google y buscáis cada Mundial y ponéis la fecha de cada Mundial, vais a ver que si ganó Alemania, ese año hubo recesión en Alemania. Si ganó España, ese año hubo recesión en España. Los más pobres de Europa, pero ganaron el Mundial y nadie se enteró. Yo mismo no me enteré. Yo celebré el Mundial, señores. Ahí veis, en 2009, 2010, la estafa de la gripe A. Ayer vimos, y vamos rápido, ayer vimos que el sistema de miedo y codicia de Wall Street también está en las criptos, porque como veis, y el tiempo me ha dado la razón, tanto las criptos como Wall Street son lo mismo, probablemente las criptos ya adoptaron, Wall Street ya adoptó las criptos. Entonces ayer vimos que es el miedo y la codicia.
lo que mueve la publicidad hoy día. Miedo a no hacer lo que todos los demás hacen, falsos patriotismos, patriotismos patoteros, como yo digo, y al mismo tiempo el miedo a que se acabe algo, la codicia, ¿no? Entonces, pero veis cómo la escasez de estampitas la repiten con la escasez de hielo, escasez de papel higiénico, etcétera. Con el dinero hacen igual, con las cristos, con lo otro. Los van subiendo al miedo, los van llevando al miedo a la codicia, al miedo a la codicia, al miedo a la codicia. Entonces, la receta de ello es ignorancia, soberbia, avaricia y envidia. Pero hay una cosa también, que es el entretenimiento. Ahora, y hoy vamos a hablar de eso, de entretenimiento. Ahora, fijaos un detalle. Ustedes habéis visto los ataques tan fuertes de estos días, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué os decía yo? Si atacan es porque vamos bien. ¿Por qué? Porque los directos están pegando bien, ¿no? A mí en lo personal ya os digo, por ejemplo, hoy que estamos hablando de fútbol y os acabo de demostrar, fijaos, cuando he demostrado que 2010 España, el Mundial sirvió para tapar una recesión, pues han salido bastante gente. ¿Por qué? Porque son patriotas pero no comprenden de qué va el juego. Vimos, ustedes habéis visto lo de los ataques personales, bastante, y lo de los videos borrados, el Facebook borrando videos, no te dejan compartir, etcétera. Por lo cual os voy a pedir que me ayudéis compartiendo, porque a ustedes vais a ver que no os borran, me borran a mí, a ustedes no. Porque los filtros, esos son filtros automáticos, ¿veis? A mí me bloquearon, pero a ti no. Y a lo mejor si tú tienes muchos menos seguidores que yo, no pasa nada. Pero la unión de muchos de vosotros hace un número, ¿sí? Que es el mismo que a lo mejor yo tengo. Entonces, pues pediros que ayudéis a compartir, que me ayudéis a promocionar los libros y si el que pueda, pues ya sabéis, que me haga una donación, ¿no? Siempre, ya visteis, y os lo dije cuando empezamos la serie, siempre que nos pongamos, mientras más cerca estemos de lo que de verdad importa, más obstáculos va a haber. Yo personalmente, señores, yo prefiero 1000 veces que entren a criticarme toda esa gente a que me dé la razón gente así, como los que entraron el otro día. Yo es que prefiero, de verdad, prefiero 1000 veces que me critique ese tipo de gente. Porque decían en mi pueblo que si el tonto te da la razón, tampoco es buen negocio. Y entonces aquí tenéis, vamos a ir muy rápido. Estamos ante una estafa. Yo lo que quiero que veáis que la estafa de Madoff de 2009 es la misma estafa en la que estamos ahora. Por eso voy a ir muy rápido. El centro de la estafa es, por un lado, haber parado todos los negocios durante 2 años para quebrar a los más pequeños y por el otro lado, las criptos para la gente que, digamos, podía haber hecho una resistencia. Entonces, de esta forma quebraron a los dos bandos, tanto a los que le aplaudían como a los que estaban supuestamente en contra. ¿Veis? Pérdidas de 800.000 millones de valor en el mercado en un mes, las criptos. Wall Street toma Bitcoin, como yo dije, ¿os acordáis? Lo adiviné hace mucho tiempo, creo que hace meses. También os dije desde el principio, ahora ya 1 año y medio, 2, os dije que los bancos iban a hacer un rescate como lo que hicieron en la gripe porcina, ¿no? Y sí, los bancos ya, sobre todo el Banco Central Europeo y todo, ahora se van a meter en la blockchain, y lo que van a hacer es cambiar las criptomonedas de mano, las van a agarrar ellos, que os lo dije. Dios quiera que esto se frene, pero estará muy complicado, que se frene. Ojalá. Pero ahí veis como al final, lo que yo os dije, el Banco Central Europeo elige a Amazon y otras 4 empresas para crear un prototipo del euro digital. Aquí veis cómo Greenpeace intenta salir
a salvar a los de las criptomonedas, diciendo que son más ecológicos, cuando es completamente mentira, señores, porque estas máquinas que tienen que estar consumiendo todo el día electricidad y energía, reparaciones, para su fabricación gastan muchísimo minería, pintura, etcétera. Esto es una ruina, ¿eh? Cuando un billete es una simple impresora, que es la misma desde hace mucho tiempo, y que te imprime un papel que te dura años, sin enchufar, sin reparar, etcétera. Entonces, ya vemos que hasta Greenpeace está metido en la estafa. Bueno, siempre están en la estafa Greenpeace, ¿no? Pero bueno, para que veas cómo engañan a la gente que le dona creyendo que son ecologistas, ¿no? Pero aquí veis que sí se dio, los bancos tomaron el control de las criptos. Lo que yo os dije, los que la tomaron son precisamente BlackRock. Ya sabéis que son las empresas más grandes del mundo, Imaginaos, que te decían que las criptos eran los que iban a salvar al mundo de la élite, ¿no? Y ahora las que van a controlar las criptos son el banco más importante del mundo, la élite, ¿no? Es de risa. Hablábamos de la piedra negra, aquí veis, la piedra negra, la meca, el petróleo, todo ese mundo del negocio, el ojo. Ya hemos visto que la humanidad ya lleva burkas, en Europa ya llevan burkas también, burkas unisex, se los ponen hasta los parlamentarios de los países, Es decir, que esta agenda del cubo negro está avanzando porque ya llevan el burka los europeos, ¿Veis? Los dos videos que borraron demuestran claramente que, para mí, que la Unión Europea, sea casual o no, es una nueva torre de Babel. Os demostré toda la corrupción que hay en la ONU, en la Unión Europea. Yo creo que por eso también lo borraron. Os explicaba que, bueno, parece ser que el Apocalipsis se está cumpliendo porque dice que todas las naciones han bebido de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Aquí se refiere a que todas las naciones han bebido ¿de quién? De la gran ramera. La gran ramera, para mí, Babilonia la Grande, la madre de la ramera, es la Unión Europea y la ONU, ¿no? Son varias cabezas. Daos cuenta lo que dice. Varias rameras. Lo que pasa es que hay una más importante. Bueno, estos son los vídeos que borra YouTube, señores, no los de Tierra Plana. ¿Qué os parece? Ni los de Reptiliano. Y entonces, ahí veis, de nuevo, que los bancos toman control, BlackRock toma control, Wall Street toma control, y lo han hecho de una forma muy inteligente, como yo os dije. ¿Cómo? Engañando a la gente que invirtió ahí y después declarando bancarrotas y quedándose con el dinero. Ellos sacaron el dinero, lo sacaron y lo pusieron en dinero real, por eso ahora son más millonarios que nunca, y los otros perdieron su dinero real y le dejaron una estampita. ¿Os acordáis que yo hice un video sobre eso? Que esto era el timo de la estampita, que ellos estaban cambiando las criptomonedas que no valían nada por dinero real que los otros agarraron. Entonces, podría poneros mucho: criptofirmas en quiebra, Voyager Digital, el hackeo de Wintermute, la quiebra del Salvador, Celsius en bancarrota, el buscador de Luna, el fundador de Luna está buscado ya por la policía, porque al parecer le decían a la gente que la moneda tenía aval de dinero real y no lo tenía, es decir, no era nada, no existía. ¿Os acordáis que entraban los críticos a mí y me decían: no, pero es que tú es que no entiendes, si esto sí tiene más aval que el oro? ¿Os acordáis que decían: tiene más aval que el oro, las monedas estas tienen más aval que el oro? Ya resulta que, por ejemplo, Luna no tenía aval ninguno. Es decir, eran papelitos. Lo que yo dije. Entonces ya vimos, y ya vamos a llegar al Mundial.
Ahora quiero que veáis que el dinero electrónico, el QR y el dinero electrónico, la identidad digital que te venden aquí, es la base importante y única para la consecución del plan del control mundial de la humanidad. Entonces, la Unión Europea, las dos bestias que veis aquí, la Unión Europea y la ONU, necesitan meter ese dinero digital para poder tener controlado a toda la humanidad. Entonces, el QR es simplemente un documento, por eso han borrado mis videos anteriores, aunque no hable mucho de medicina, es simplemente un documento digital en el cual ellos van a registrar o pueden registrar cualquier movimiento. Entonces es como cuando antiguamente el preso tenía que llevar con él un papel donde iban sellando a dónde iba y no. Es lo mismo. Básicamente es lo mismo que pusieron los nazis en la Unión Europea. Digo, no son lo mismo que los nazis. Esta gente son peor que los nazis. La Unión Europea y la ONU son peores. Pero la idea del QR es lo mismo. ¿Sí? Es la minoría que no está con el gobierno o que al gobierno no le interesa, enmarcada, y entonces de esa forma, si ellos lograran imponerlo, pues pueden tenerla controlada. Y el dinero electrónico, como os digo, era importantísimo. Yo os lo explicaba. ¿Por qué? Porque si yo tengo un billete o tú tienes un billete y se lo das a otra persona, ahí el gobierno no interviene, no puede intervenir. Sin embargo, con el dinero electrónico, con las criptos, ya veis que decían los de las criptos, no, es que no pueden saber cuánto dinero teníamos ni nada, pues ya saben todos los de Luna, ya saben todos los de la mayoría de las criptomonedas, ellos pueden tener acceso mañana a todas las transacciones que quieran, a todos los registros. De hecho, ya hay muchos que están siendo investigados y que han ido a la cárcel. Entonces, las criptos fueron un caballo de Troya que usaron para avanzar el euro digital, el dólar digital. ¿Para qué? Para que en tu teléfono, si tú tienes la estrella y tú quieres comprar o vender o ir a algún lado, esto lo dice la Biblia, ¿no? La marca de la bestia, pues entonces tú, como es dinero digital, como es las criptos, las criptos se fundirán, ya veréis, las criptos desaparecerán, pero todo el sistema se meterá en el euro y en el dólar, porque las criptos ha sido un experimento, pero han usado a los que invirtieron ahí para desplumarlo. Y entonces, el gobierno mundial lo que aspira es a eso, ¿no? A poner la nueva estrella nazi, que en vez de poner aquí judío, pone mal ciudadano. ¿Veis? Es lo mismo. Pero aquí va a poner mal ciudadano. Y esa estrella no la llevas tú en la ropa, sino que la vas a llevar dentro de tu teléfono obligatoriamente. Porque sin esa estrella del buen o mal ciudadano, que es lo que ellos quieren imponer, hombre, a mí me gustaría que no. Ustedes sabéis que yo llevo 3 años intentando llamar la atención a la gente para que no. Pero como ustedes habéis visto bien, la mayoría de la gente que se cree negacionista o se dice negacionista, etcétera, en realidad son los tontos útiles de este sistema. Pero vámonos ahora con la historia de los mundiales. Observar el puño de Maradona, ¿veis? Vamos a ver la historia de los mundiales, hecha esta introducción. Al miedo y la codicia, que son emociones, tenemos que sumarle una, que es la distracción, entretenimiento. Tanto distracción como entretenimiento significan prácticamente lo mismo. Divertir, por ejemplo, significa dividir en dos flujos, en dos vertientes, ¿veis? Divertir, vertientes. Entonces, divertir era una palabra romana de las legiones, que lo que hacían era mandar unas escuadras de estas, unas escuadras de legiones para que rompieran al enemigo en dos, lo divirtieran, ¿veis?
lo partieran en dos. El entretenimiento era también una palabra militar romana. El entretenimiento era, por ejemplo, ellos mandaban unos soldados a caballo por un lado para que el otro ejército creyera que el ejército romano venía por un lado y mientras estaban entretenidos ahí, los atacaban por detrás. ¿Veis? Entonces, la distracción es básicamente lo mismo. Una distracción es como una trampa, ¿no? Un engaño, un señuelo. Una distracción es, tú vas caminando hacia un lugar y yo cambio la señal. Tú vas caminando para Madrid y yo cambio la señal donde pone Madrid y te pongo la señal que vaya para el lado contrario. Y así evito que tú llegues a tu objetivo. O una distracción puede ser que yo delante te pongo una pantalla para que tú no veas nunca lo que está detrás. Tú vas caminando, pero la pantalla delante te va proyectando una mentira. Es como vive la mayoría de la gente hoy. Fijaos el puño de Maradona. Aquí veis Roma, la antigua Roma, los templos de Cibeles, los templos de Belona, los templos romanos. Y aquí veis a Mussolini. ¿Quiénes fueron los primeros que fundaron el fútbol? Los primeros que ganaron los mundiales, etcétera. Italia. Los fascistas. Pero es que los fascistas y los socialistas, señores, son gemelos. Es decir, son hijos de la misma madre. ¿Por qué? Porque Mussolini era el director de Avanti, de la revista socialista. Y aquí tenéis el origen socialista del fascismo que marcó profundamente a Hitler y Mussolini. Por eso era Partido Nacional Socialista. ¿Veis? Entonces, ¿quiénes eran los de los primeros mundiales? Pues Hitler ganó. ¿Quién ganó? Pues ganó Hitler, ganó Mussolini. Los fascistas. Entonces, comunismo y nacionalsocialismo. Mira, aquí veis Stalin y Hitler haciendo el mismo gesto. Socialismo, como sabéis, Hitler y Stalin fueron socios. Lo que pasa es que después Stalin, como se vio que iba a estar derrotado, cambió de bando y puso la religión. Trajo de vuelta la religión cristiana ortodoxa. Aquí vemos otro ejemplo, publicidad de comunista y publicidad nazi son muy similares. Son partidos obreros, ¿veis? Por ejemplo, Hitler era presidente del Partido Obrero Alemán. Sí, el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, antes se llamaba Partido Obrero Alemán. Pues en España tienen el Partido Obrero Español, ¿veis? Partido Socialista Obrero Español. Es lo mismo. Entonces aquí vemos, vamos a empezar por los mundiales. El primer mundial, los primeros mundiales, ¿dónde? Fascismo, socialismo. Porque ahora ellos te dicen que el fascismo no tiene nada que ver con el socialismo, pero eso es aprovechando la ignorancia de la gente. Una cosa es que los socialistas al final se enfrentaran contra los fascistas y otra cosa es el origen de ambos. Porque Duce, Mussolini era socialista y toda su ideología era socialista. Sobre esto recomiendo mi libro El sueño del emperador, que es un librazo para explicar esto. Y ahora, fijaos, fascistas del socialista Mussolini organizan y ganan el mundial. Empezamos. ¿Has visto cómo empezamos? Entonces todo el mundo habla del problema del populismo y sí, fijaos que al final Mussolini acabó mal. Pero recordad una cosa, señores, detrás del fútbol, ¿quién está? Inglaterra. Hacedme caso. Los deportes los inventa Inglaterra
y bueno, Inglaterra, me refiero al Imperio Británico, y estos grupos que querían hacer un gobierno mundial. ¿Os acordáis cuál era el sueño de Hitler? Hacer un gobierno mundial. ¿Quién era el socio de Hitler? Mussolini. Querían hacer un gobierno mundial. ¿Qué quería hacer Stalin con la Internacional Socialista? Que por cierto la sede está en Londres. Qué curioso. Un gobierno mundial. ¿Veis? Entonces, vemos que todos los socialistas su sueño es hacer un gobierno mundial. De socialismo científico, que es el marxismo, que es la tecnología, la máquina y la política y el Estado por encima del individuo y sin Dios. Entonces aquí vemos todos los mundiales de la historia. Vamos a empezar, señores. Prepárense porque esto es una nueva forma que van a tener ustedes de ver lo que es un mundial. Fijaos, todos los mundiales de la historia, de 1930 a 2026. Y ahora atentos, verán cómo se llama la revista. Goal. Prestarle atención a esto. Goal Keepers. Guardianes de los esclavos. Gol también se puede traducir como esclavo, como hemos visto antes. Guardianes de los esclavos. Y ahora fijaos, que están atrapados en una red. En la red de Bellona, el balón. Que lo guarda un cancerbero, que es el portero del infierno. ¿Veis? Es el simbolismo de gol en el fútbol, ¿no? Aquí tenéis, gol significa esclavo. La pelota está como en una red. ¿Qué es el Internet? La red. Estos son los tres palos. El tripalio era el castigo que le daban a los romanos a los esclavos. Fíjate lo que dice. ¿Qué es el gol de castigo que quieren implementar? Fijaos, ¿veis? Ahora, ellos sí te ponen, ¿qué quiere decir gol? ¿Qué quiere decir gol? Pero ahora tú entras y no te dicen nada de lo que yo estoy diciendo. Te dicen que gol significa meta, no sé cuánto, ¿comprendéis? Le dan la vuelta. Para que la gente no se entere de la verdad. Ahora, las Olimpiadas nazis, ¿quién? El siguiente mundial, señores. Entre el mundial, porque ya haremos un programa igual que este de las Olimpiadas, probablemente. Pero ahí veis, las Olimpiadas nazis, Berlín 1936, ¿veis? De nuevo los socialistas. Los nacionalsocialistas organizan el Mundial de 1938, ¿veis? Recordad de nuevo, Partido Nacional Socialista, Mussolini era socialista y Stalin era socialista. Y Stalin hizo un pacto con Hitler. Y aquí tenéis, volvemos, Goalkeepers, Global Goalkeepers, es decir, los guardianes de los esclavos global, ¿veis? Este es la señal del anillo, ¿veis? El anillo con todas las, con el arco iris. Goalkeeper pertenece a la Gates Foundation, ¿veis? De Bill Gates. Gates es puerta, pero también pueden ser las puertas de una cárcel o las puertas del infierno. De hecho, una palabra que se usa bastante para Hell Gates, las puertas del infierno. Esto sea casualidad o no, estaréis de acuerdo que es interesante. Ahora dice, el objetivo de esclavizar a los goles, guardianes de esclavos. Lo que quieren es esclavizar a los goles. ¿Y qué te pone Google, señores, de primer resultado cuando yo busco el objetivo de esclavizar a los goles, guardianes de esclavos? El oscuro plan de Cristóbal Colón. Fijaos lo que hemos visto en esta misma serie y en otras series como Traición y Tradición. Hemos visto lo de la descolonización de la ONU. ¿Veis cómo todo esto está estudiado? Es decir, el primer resultado de miles de resultados
Mira, el primer resultado de 37.600 resultados, daos cuenta que en esta búsqueda yo no puse Colón. Google, entre 37.600 resultados, te pone el oscuro plan de Cristóbal Colón. ¿Y cómo engañan a la gente? Con el nombre del periódico, El Español. Fijaos qué fácil, el otro lo ve y dice, uy, Español. Tiene que ser verdad, porque se llama El Español, ¿veis? Por eso los periódicos se llaman La Verdad, ¿sí? La Razón, El Mundo, Globalización, ¿veis? ¿Y qué te promocionan segundo? ¿Qué te promocionan segundo? La UNESCO, ¿veis? Dice Gálatas, Cristo, fíjate lo que decía Gálatas en el Evangelio, lo que dice. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esa libertad de la que habla Cristo es la que nosotros ahora tenemos. La libertad de tener dinero, la libertad de comprar y vender, la libertad de viajar, la libertad de saludar, la libertad que teníamos hasta hace 3 años. Esa es la libertad que quieren quitar. Por eso dice el Apocalipsis que cuando el demonio esté reinando, la señal será que el demonio les pondrá una marca con la que no podrán comprar y vender. Entonces, ¿qué te dice? Que Dios quiere que tú intercambies, no tiene problema, que tú compras, vendas. Libertad. ¿Cómo acabaron con esta libertad? Ya lo vimos. Por eso están borrando mis videos, señores. ¿Ustedes creen que esto es lo que de verdad a ellos no les interesa? Mientras que hablemos de reptilianos, de conspiraciones, de tierra plana, no pasa nada, en el vídeo no lo van a borrar. Entonces, aquí veis, ¿cuándo empieza la destrucción de Occidente? Atentos al día. El 11 de septiembre. ¿Os suena el día 11 de septiembre? Y es que en la Biblia, el 9-11, creo recordar, en inglés, es Babel. Creo recordar, A ver. No, el 11-9, perdón, 11 de septiembre. 11-9, 11 de septiembre. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de la tierra. Y ahora fijaos, si lo leemos es Babel, el 11-9, pero si lo lees al revés, te aparece el arco iris. Estableceré mi convenio con vosotros y no será talada ya más toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del convenio que yo establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones perpetuas. Señores, el arco iris, ¿veis? Entonces, lo mires como lo mires, te lleva a la misma agenda, Babel. ¿Y quién está en medio? Fijaos el cuadro este que es cuando se declara el 11 de septiembre en la Revolución Francesa la abolición de la libertad. Porque ahí fue cuando la libertad, la igualdad y la fraternidad fueron cegadas del mundo. Porque esta gente, daos cuenta, es lo contrario. ¿Por qué? Porque son hijos de la mentira. Ellos te dicen que iban a traer igualdad, cada vez hay menos igualdad. Iban a traer fraternidad, cada vez hay más enfrentamiento. Que iban a traer libertad, cada vez hay menos libertad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, son hijos de su padre el diablo y el diablo solo sabe decir mentiras. Entonces, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Qué quiere decir? Los árabes a este dicho le dicen piensa mal y acertarás.
Y aquí veis qué posición tiene el que está en medio, a quién están adorando, ¿veis? Que están adorándolo. Este cuadro, ¿no? Veis en medio un hombre con el brazo levantado, el brazo derecho, y los otros de aquí de alrededor, cómo están venerándolo, como si fuera un dios. Baphomet, otro de los demonios. Y la Revolución Francesa, ¿a quién tuvo como héroe o como líder? A Napoleón, que significa en el ángel destructor o el ángel destructor. En el Apocalipsis, lo podéis buscar, está aquí en 9:11. Fijaos cómo coincide, señores. Fijaos cómo coincide. El 9:11 de Napoleón coincide el 9:11 del arco iris y coincide el 11:9 de Babel. Señores, y esto es casualidad, ¿eh? Yo no lo había pensado. Bueno, yo estoy flipando igual que ustedes, ¿no? No lo había pensado. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está el poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos al rey, por rey al ángel del abismo, fijaos, cuyo nombre en hebreo es Sabadón y en griego Apolión, se llama Apolión. El primer ay ha pasado, he aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Entonces, probablemente el Apocalipsis comenzó en la Revolución Francesa, señores. Fue el primer ay. Por eso borraron mis videos de ayer y anteayer, los 2 últimos, porque esto es lo que a ellos no les interesa que la gente sepa. Más, aquí tenéis balón, velona. Balón, balona, velona, balún. Por eso ustedes veréis que ahora a todos lados llevan el globo. Y el globo, y te dan mucha la lata con el globo. Aunque un globo no tiene mucha utilidad. Porque es simbólico. Y aquí tenéis, vamos a seguir con los mundiales. 1942. La Segunda Guerra Mundial obligó a la FIFA a suspender la cita del 42 debido al conflicto bélico. Y aunque finalizó en el 45, al año siguiente la economía no permitió que se reanude el máximo torneo del fútbol. Entonces, el 42 no hubo. Y aquí tenemos, que esto se me había olvidado, la del 38. Aquí veis la del 38. ¿Veis el mundo rojo? ¿Veis la autoridad de ellos sobre el mundo? El pie, la bota de la que habla George Orwell, la bota pisando el mundo. Rojo, podéis pensarlo como comunista o podéis pensarlo como demonio. El demonio controla el mundo, ¿ves lo que significa la imagen? Con los cuadrantes, ¿veis? Las divisiones del planeta, ¿ves? Del mundo. Y aquí Suiza es el siguiente, 54. Fijaos, Suiza, donde está Davos y desde donde se controla el mundo. ¿Veis o no? Donde se está, hola Esther, bienvenida, donde se está controlando el mundo. Ahora, fijaos esta imagen que aparece en la copa en Suiza. Ahora, seguimos al otro. 58. ¿Cuál es el país del multiculturalismo? Líder de todos los cambios que están haciendo. Donde todos hacen fila para ponerse chips. Donde están los más zombies del planeta. En Suecia. Mira Pelé, el dios, el rey, el puño en alto, ¿veis? ¿Y entonces qué veis? Pues ya vemos lo que es que una religión. ¿Para qué? Muy sencillo, ahora os lo voy a demostrar. Es que no he querido que tarde demasiado, podría profundizar más. Podría hacer una serie completa de esto y duraría
una semana o dos. Pero fijaos, Pelé es Dios, es el rey, Maradona es el rey. Mirad los cuernos, el mundo y los cuernos, ¿veis? El demonio controla el mundo, ¿veis? Esta copa es como un cáliz, ¿veis? Pero es el cáliz opuesto al cáliz de Cristo, ¿no? Y aquí veis cómo tiene en las manos el mundo, ¿veis? 1962, Chile. Para que veáis que estas cosas, las cosas tienen una explicación siempre. Chile, 62, el mundial más violento. Mira, fijaos, ¿qué tipo de países? Chile, ya sabemos que... ¿Quiénes se refugiaron en Chile y en Argentina? Los nazis. ¿Sí o no? ¿Dónde más violencia hemos visto recientemente en todo Sudamérica? Todo Hispanoamérica, podríamos decir, del sur. En Chile. ¿Dónde están quemando la iglesia? En Chile. Violencia. ¿Eh? Los inventores de este circo, señores, porque hacedme caso, aunque es verdad que la sede de toda esta estafa no está solamente en Londres, está también en París, está también en Roma, está en... Es decir, esta gente no tiene patria. Sí, todos estos no tienen patria, los que quieren controlar el mundo. Lo que ellos quieren hacer es destruir los países, quitarle la libertad a la gente, destruir los países y adueñarse del mundo. Entonces ellos no tienen patria. Pero todo está dirigido ¿por quién? Por los ingleses. Aquí tenéis la reina que se acaba de morir. Aquí veis cómo van vestidos los ingleses de rojo, ¿a que sí? Si os fijáis ahora mismo, y nos ponemos a ver ahora, los Diablos Rojos de Manchester, en el Teatro de los Sueños. Aquí tenéis a Ronaldo con el puño en alto, ¿veis? Y ahora fijaos, Chester, lo podéis buscar, Chester significa también legión. ¿De quién saca Cristo una legión de hombres? Una legión de demonios, perdón. De un personaje que se llamaba Legión, porque tenía dentro muchísimos demonios, ¿veis? Entonces todo es simbolismo cristiano. Y este puño en alto, ¿a quién se lo ve? Es el puño en alto del comunismo. ¿Qué está ahora queriendo imponer la Unión Europea y la ONU? Comunismo, socialismo científico. ¿Qué es el socialismo científico? Simplemente es una sociedad dirigida por el Estado y la ciencia. Es que la gente confunde. Este es el puño en alto, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿qué es el socialismo científico? Pues eso es socialismo. ¿El socialismo científico qué es? La máquina y el Estado y la ciencia por encima del hombre y de Dios. Entonces, el hombre no tiene ningún derecho absolutamente y Dios no existe. El Dios son los políticos y los científicos. La dictadura que estamos viendo ahora no es otra cosa que simplemente el socialismo científico aplicado. Primero, tú no tienes nada que hacer contra el gobierno, tú tienes que obedecer al gobierno totalmente y además de tener que obedecer al gobierno por completo, en los que mandan son lo que digan los expertos, aunque los expertos nunca existieran. Seguimos, México 70. Fijaos, México 70. ¿Qué pasó en el año 68 en México? Precisamente, creo recordar que fue durante las Olimpiadas.
tenía el movimiento estudiantil, ¿os acordáis? Igual que el 69. Y ahí eran los Juegos Olímpicos, ¿veis? Mirad, Juegos Olímpicos de Ciudad de México 1968. Y hubo grandísimas protestas socialistas, ¿veis? Mira, fijaos. ¿Y qué pasó? La matanza de Tlatelolco durante las Olimpiadas. Entonces, cuando ellos van a destruir un país, le dan el Mundial y le dan las Olimpiadas. Eso también os lo puedo demostrar. Todos los países, como Brasil, cuando se deforestó el Amazonas, ahora lo voy a demostrar. País que le dan el Mundial, como España en 1982, ahora lo veremos, país que se arruina. Y que ellos toman el control. Pero recordad una cosa aquí muy importante. Ellos siempre controlan a su oposición. Ellos siempre tienen idiotas útiles. Atento. La inflación alemana se dispara a niveles de 1974. ¿Quién ganó? Alemania. Es decir, el año que peor le fue la economía a Alemania de todo. Ganan el Mundial. ¿Veis? Ahora veremos más casos como este. Mira, fijaos. Deportar. ¿De dónde viene la palabra deporte? Que lo metieron los ingleses, recordad. Los que metieron el tenis, el golf, de golfos, ¿no? De golfo, que el tío que no trabaja y eso, o es un delincuente. El fútbol, el baloncesto, todos esos deportes, las Olimpiadas, eso se lo inventaron los ingleses. Un juego de pelotita. Algún día tenemos que hacer un reportaje, a ver si lo hago, o un libro, porque ahora voy a hacer más libros, sobre el juego de pelota maya y los ingleses. Vais a flipar. Vamos, os va a sorprender. Pero, a ver, deporte. ¿De qué palabra viene? De una palabra que se llama deportar. Deportar es sacar a alguien de su terreno, de su tierra, y expulsarlo. Parecido a desterrar. Por ejemplo, a los extranjeros se les deporta, etc. Yo deporte, tú deportes, el deporte. Entonces, fijaos solo la negatividad de la palabra, pero ¿de qué deportan esta gente? Esta gente deportan a la gente, pero de la realidad. Es decir, el objetivo del fútbol no es otro. El único objetivo del fútbol es deportar a la gente de la realidad. De hecho, yo eso lo vi. Yo vi familiares que era de Madrid y Barcelona pegándose. Yo vi muchas veces gente que con el rollo del fútbol y de la cerveza y lo otro dejaban a la familia sin comer. Sí, todos hemos visto eso a nuestro alrededor. De hecho, los países que están más arruinados del mundo ahora mismo, del mundo occidental, los países más arruinados, perdón, son Argentina, Italia y España. Los tres países más futboleros. Brasil, ahora lo veremos, los brasileños ya se dieron cuenta y en el último mundial, ¿os acordáis que hubo disturbios y casi se suspende la final porque miles de personas intentaron entrar en el estadio? Porque ya los brasileños no se tragan el cuento de la pelotita. Por eso les está yendo mejor. Pero los tres países más futboleros que lo ganan, que juegan muy bien, Argentina, España e Italia, los tres países más arruinados del planeta. Aquí tenéis, The New York Times, Argentina 78, el fútbol como coartada de la dictadura.
Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Los ingleses inventaron este sistema de control de la gente y ya todo el mundo lo está aplicando. Ya todo el mundo empezó a aplicarlo, ¿no? Pero recordad una cosa, el Mundial y la Olimpiada son clave para la construcción de lo que estamos viviendo. Porque es el entretenimiento principal. Cada 2 años, ellos todos los cambios que tienen que hacer los hacen en el tiempo de las Olimpiadas y del Mundial, y así además tienen a millones de personas de Argentina, de España, de Italia, que son jóvenes, que tendrían fuerza para levantar el país, los tienen bebiendo cerveza, anulados, y en vez de defender a su familia, su país, su sociedad, se pelean entre ellos por un partido que en la mayoría de las veces ya se sabe antes de que empiece quién va a ganar. Un ejemplo, señores, ¿queréis un ejemplo? ¿Cuándo empezó la peor crisis de España? Después, bueno, la peor crisis de España, ¿cuándo empieza? En la historia reciente, en 1982. Está aquí, ¿no? Entonces, en 1982, ¿qué le dieron a España? Pues el Mundial. Y veis que el mensaje era naranjito, y ahora que hay, las naranjas ahora ¿de dónde son? De Sudáfrica. Y los valencianos viéndolas venir. Entonces, para ellos cargarse España, organizaron el Mundial. Sí, es sencillísimo. Os lo voy a demostrar. Estratégico. Los 3 países más importantes de la hispanidad. Argentina, México y España. Ahí es donde ellos meten el fútbol. Y ya está. Adiós juventud, adiós resistencia, adiós nada. Ahí un montón de tíos peleándose entre ellos para ver si otro le pega con la cabeza una pelota o no. Y mientras ellos hacen y deshacen. Pero vamos, que es que aquí tenéis la prueba, ¿eh? 1982 comienza la debacle española. Pero ganamos el Mundial, tenemos un naranjito, pero ahora ya las naranjas de Sudáfrica, ¿veis? Si es que es más claro que el agua. Vámonos con Argentina. La mano de Dios. Ahora Dios es un ladrón. ¿Veis? ¿Y esto qué pasa? Bueno, qué bueno, le ganamos a Inglaterra. Ellos se quedan con las Malvinas. Siguen arruinando a Argentina. Argentina cada vez peor. Como me dicen algunos amigos, ya la situación es insostenible. Pero qué bueno, ganamos el Mundial. Vale, os dejamos ganar el Mundial y nosotros nos quedamos con las Malvinas, ¿no? ¿Comprendéis? Os quitamos las Malvinas, pero venga, y ustedes ganáis el Mundial. '90. Perdón, en 94, perdón, me equivoqué. El 90 no lo busqué. Ah, FIFA Estados Unidos, aquí está, perdonad. ¿Qué me falta? No lo busqué. No lo vi bien. A ver, aquí está. 90, FIFA Estados Unidos. Fijaos claramente el simbolismo en, ¿os acordáis? El Pentágono, los 3. Y ahora fijaos, ¿qué pasó en el 90 en Estados Unidos? La recesión de 1990 y 91 y el comportamiento atípico de la economía de Estados Unidos en sus expresiones cíclicas recientes. Es decir, ¿visteis? Mundial, 90, recesión. Aquí fue el primer leñazo que le dieron a Estados Unidos. ¿Sabéis cómo destruyen los países? Ya os digo que yo tomé fotos de este tipo de partidos internacionales,
Yo le tomé fotos a Argentina, a Brasil, a, bueno, clubes importantes, a casi todo. La infraestructura. Entonces España hace 20 estadios y hace no sé cuántas cosas y esto. Ahí ganan ellos un dineral. Después eso no sirve para nada porque no es rentable. Pero en esa especulación inmobiliaria se forran. O como en Brasil aprovecharon el Mundial para saquear el Amazonas, como veremos ahora. Y eso lo sé porque recuerdo que yo aprendí todo esto que os estoy explicando de unos periodistas que yo conocí en las Copa América. En la Copa América, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que comí con un especialista en la corrupción del fútbol y él fue el que me explicó más o menos estas cosas. Señores, no creáis que todo es que yo soy muy inteligente, sino que también conocí mucha gente. Este era un galés, no me acuerdo de su nombre, era del país de Gales y el hombre me explicó todos los trucos. Ahora os voy a enseñar un sistema para saber más o menos quién va a ganar el Mundial. Entonces, en 1998, otra vez Francia. ¿Qué es Francia? Francia es la sede de todos los comunistas y socialistas del mundo que viven en París. Pero ellos son de derecha, capitalistas. Pero ahí viven los comunistas, ¿veis? El mismo cuento. ¿Qué pasó? Pues nada, esto es el fútbol, ¿no? Ya vamos a quitarnos de política y economía. Pues ya está un tío pegando cabezazos a otro, es el héroe. Pero si por lo menos tú ejerces la violencia o algo para defender tu familia, para defender tu país, pero no. Es ahí, bueno, pues ahí ganó este, ganó el otro, perdieron todo. Los franceses tocaron el cielo, dice el artículo, ¿eh? Los franceses tocaron el cielo, mientras que se dirigían, ¿a dónde? Al infierno. ¿Dónde está Francia ahora? En un infierno. Ahora os voy a explicar por qué os digo que es facilísimo saber quién iba a ganar. ¿Y si yo os dijera que yo me gané una apuesta en el Mundial de Corea? Y me gané varias apuestas en los mundiales siguientes. ¿Sabéis por qué me ganaba las apuestas? Fijaos, ¿os acordáis en Corea del Sur que hubo un robo exagerado de los partidos? Le robaron a España, ¿os acordáis que fue brutal? A Italia y a Portugal, que fue escandaloso, ¿os acordáis o no? ¿Sabéis por qué? Porque los resultados del fútbol, aunque la gente crea que de verdad el fútbol es real, y tú a un fanático no lo puedes convencer de lo contrario, los resultados se saben antes. Por ejemplo, mira, en Corea del Sur yo tenía un mensaje, ya no lo tengo porque esa cuenta de Hotmail se me cerró y perdí el mensaje, ¿no? Qué pena. Ese sería una joya si yo hubiera guardado ese mensaje. No se me ocurrió guardarlo impreso. Pero para que veáis el problema del Internet, te borran lo que tienes ahí y no tienes nada. Pero yo recuerdo que un fotógrafo que estaba en Corea para ese mundial me escribió a mí y me dijo quién iba a ganar, cómo iba a ser la final y todo. Antes del mundial, señores. ¿Qué pasó? Fijaos, ¿quién quedó de semifinales? Corea. ¿Por qué? Porque los estadios estaban vacíos. Entonces intentaron movilizar a los coreanos porque la gente, Europa está muy lejos y a los de Asia no les interesa el fútbol. Segundo, Brasil, ¿por qué? Porque en derechos de televisión estaba con la compañía más importante del mundo y es el país que más vende en derechos de televisión. Entonces esto era para el negocio de América en televisión, en derechos. Pero ahora tú dirás, ¿por qué Turquía, que nunca habían jugado bien al fútbol,
ni llegan junto con Alemania a la final, a la semifinal. Porque Turquía, señores, el siguiente mundial se celebraba en Alemania. Sí, fijaos el juego. El siguiente mundial se celebraba en Alemania. Por eso Turquía le dieron ese bombo. ¿Para qué? Porque para llenar los estadios. Y fueron miles de turcos y llenaron los estadios, ¿veis? Entonces ellos siempre, en semifinales, siempre va a caer países que estén cerca del anfitrión. Por ejemplo, en Francia quedó Italia. ¿Por qué? Porque Milán está muy cerca. Entonces, este hombre, que se me olvidó el nombre, es una pena, este hombre que era un galés, tenía un esquema y yo gané varias apuestas, porque este galés te decía, tienes que mirar qué país está más rico, está cerca, qué país tiene en ese momento más rating televisivo, y bla, bla, bla. Y tú acertabas quién iba a ganar el mundial en un 75% siempre. Entonces yo gané varios años, varios mundiales, me ganaba apuestas de comida, comiendo lo que a mí me diera la gana y siempre ganaba. Ahora no voy a perder mi tiempo averiguándolo. Aunque yo ya os dije, yo creo que países como Argentina o España, sobre todo Argentina, yo las veo jugando bien, porque con la crisis económica que tienen, Italia también le puede ir muy bien. España también. Ahora, fijaos, el siguiente mundial era Alemania 2006, por eso Turquía ganó para tener más público. Ya después Turquía nunca ganó nada más, ni jugó ni nada. Brasil, y como veis, seguimos adelante. 2010, España. Ganamos el mundial, ¿a que sí? Que yo hasta lo celebré. ¿Pero qué ganamos en realidad, señores? Porque en 2010 nos dieron en la torre con lo de la gripe porcina a la industria del jamón y del cochino, que era nuestra base económica. Estábamos como el peor país de Europa, con la recesión más grande de Europa. Pero es que mirar otro tema, no solo la crisis económica, que el año peor fue 2010. Sino es que también aquí veis que en 2010 se hizo la reforma laboral y el recorte del gasto social. Es decir, el 2010 fue el tijeretazo. Claro, más pobre, menos libre, todo, pero ganamos el mundial. Entonces aquí yo no quiero culpar a los políticos, es que ellos no tienen tampoco la culpa. Es que la gente pide fútbol, no, la gente no defiende, es como habéis visto, la gente pide tierra plana, la gente pide reptilianos, la gente pide conspiraciones. A la gente no le interesa la economía, su futuro, el futuro de su hijo, de su familia. No digo a todos, a ustedes que estáis escuchando, seguro que sí. Pero me refiero, hay una masa que ellos, pues nada, ellos lo importante es el fútbol. Y si estamos cada vez peor y ese año fue el peor, pues nada, todos a celebrar el Mundial, mientras que en España era la debacle económica. Entonces ya visteis que los dos mundiales, el que organizamos y el que ganamos, son las dos peores crisis de los últimos años. Más fácil, 2014 Brasil, porque yo eso sí que lo viví yo en primera persona con amigos brasileños. Yo vivía relativamente cerca y también estuve hasta en Brasil en ese tiempo, cerca de Brasil, en Santa Elena de Guairén. Entonces, ¿esto qué es? 2014, Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? Brasil fue el mundial de la represión y de las protestas. Para hacer estadios les quitaron a los campesinos tierra, a los indígenas se los machacaron. Fijaos cómo deforestaron con el mundial. ¿Veis? Es decir, aprovecharon para deforestar el Amazonas. Aquí no dijo nada la niña Greta, ni Bill Gates, ni nadie, ¿eh?
Ni toda la izquierda internacional no dijo nada, porque estaba un partido de izquierda en el poder, ¿no? Y entonces aquí veis socialistas, es decir, volvemos a lo mismo, es lo mismo. ¿Veis? Era un partido socialista izquierdista el que estaba. Entonces Brasil, ¿qué ganó Brasil en el Mundial? Al organizar el Mundial, perder el Amazonas. La culpa es de Bolsonaro ahora, ¿no? La culpa es de Bolsonaro. ¿Y cuál fue el 2018? Yo le dije a un amigo de broma, Mundial en Rusia, el fin del mundo se acerca. Y me dice, ¿qué dice? El Mundial comunista. Aquí lo tenéis. El gran enemigo. Rusia 2018. ¿Os acordáis dónde empezó el fútbol?